La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Espero que no se molesten. No podré dar tantos detalles sobre los participantes de esta historia. Muy pocas personas además de mí saben lo que sucedió, pero déjenme explicarles lo que pasó. Pertenezco a un grupo especial de la fuerza militar de mi país. Nos envían a diferentes regiones por diferentes motivos. No puedo ser muy específico al respecto, pero no les hará falta. Ofrezco una disculpa. En mi grupo había 5 integrantes, incluyéndome a mí. Estaba nuestro superior, y los otros 4 miembros teníamos el mismo nivel de importancia dentro del grupo. Solo nuestro superior estaba por encima de nosotros, y era solo por jerarquía. Él nos respetaba mucho y nos trataba como iguales a él, aunque cada uno de nosotros tenía entrenamiento especializado en diferentes ramos. Todos sabemos usar un arma, pelear a mano limpia, es decir, los conocimientos básicos de un soldado. Teníamos entrenamientos de todos los tipos, muy variado, desde bombas, supervivencia, interrogatorios. Éramos un muy buen grupo. Está mal que yo lo diga, pero éramos un grupo élite, un grupo que desquitaba cada centavo que la milicia gastaba en nosotros. Nos traían de un lado a otro, siempre con mucha discreción sobre lo que se nos encomendaba, y nosotros éramos profesionales, así que nunca defraudábamos este secreto de trabajo. Sinceramente tengo muchísimas historias, y ahora que me he retirado, las he comenzado a contar. Algunas son muy viejas y otras recientes. No todas son paranormales, pero esta que les contaré fue la última misión a la que fuimos el equipo completo. Habían dado con un plantío de cierta hierba muy famosa que se usa para hacer cierta droga también muy famosa. Era una plantación pequeña, pero parece que estaba resguardada con un cuidado peculiar. A las personas que manejan esta organización se les hizo extraño y supusieron que había algo más en la zona, algo más que ese plantío. No quisieron enviar a todo el frente disponible del ejército a librar una batalla campal porque no sabían lo que había en este sitio. Supongo que ustedes entienden o quizás suponen o hayan intuido por ahí en algún momento de su vida que cuando el ejército llega a un lugar de este tipo, a veces confisca cosas, se queda con la mayoría de los bienes que encuentra. Vamos a decir que usan el efectivo o las cosas para seguir combatiendo el crimen. Pero nada de eso es cierto. Algunas cosas se las quedaban los jefes, devolverán una que otra arma por ahí para pasar desapercibido, pero esta práctica de devolver no es muy común. Entonces, no querían que mucha gente se enterara de lo que posiblemente se guardaba allí. Y para el tamaño del plantío, las personas que estaban resguardando el lugar era excesivo, sumamente exagerado. Alrededor del plantío había unas 5 personas. Era una en cuatrimoto, una en una mini torre de vigilancia y otras 3 guardias a pie. Todo esto cambiaba, ¿no? Había guardias. Cuando nos dejaron al pie de la sierra que íbamos a escalar, tuvimos que hacerlo muy discretamente y fuera del rango de casas y caminos, porque estas personas que viven en la sierra se ayudan entre sí. Si ven al ejército subiendo, los mismos lugareños alertan a los de los plantíos o a cualquier desconocido. Rápidamente se sabe que alguien va a subir y ellos les retribuyen con dinero. Así funciona. Por eso tuvimos que escalar por campo traviesa, por donde nadie nunca camina, cuidándonos de no ser vistos, porque no solo se vigilaba los carros, también en general el paso. Debíamos entrar sin ninguna sospecha, siempre cuidándonos de no ser vistos por nadie, y hacer eso en la sierra donde vive gente que la conoce como la palma de su mano era algo sumamente difícil. Esto también implicaba que durante la noche no podíamos encender fogatas ni linternas, debíamos prácticamente estar en completo silencio o desaparecer. Cuando llegamos a donde debíamos ir, lo hicimos de noche. Estuvimos unos días en los alrededores corroborando la información recibida, planeando formas en las que íbamos a abordar el problema, obteniendo información nueva. Era una situación muy curiosa porque el plantío en realidad existía, pero era chiquito.
Pareciera que lo que cuidaban, en realidad, era un viejo edificio de piedra. Aquel plantío pasaba la mayoría del tiempo sin protección y sin vigilancia. Se cuidaba la entrada del camino y los alrededores, pero no específicamente el plantío. El edificio era una especie de galerón que tenía paredes hechas de piedra y cemento. No era una construcción enteramente de cemento como normalmente se esperaría en una construcción contemporánea. Este galerón, esta construcción parecía vieja. Tenía un techo de 2 aguas, de madera. Ventanas sin nada para taparlas. Eran simplemente huecos cuadrados en la pared, huecos que no contaban con contraventanas. Este edificio sí pasaba mucho tiempo vigilado. De hecho, tenía más vigilantes que el plantío. Todos los días había 5 personas cuidando la plantación, pero el edificio tenía alrededor de 10 personas todos los días y cada hora. Tenía una puerta de acceso por uno de sus laterales, una puerta de doble hoja bastante grande, una puerta de madera vieja. La instrucción era tomar control de esta zona, no dejar que nadie se fuera después de nuestra intervención. Nosotros éramos 5, con el factor sorpresa de nuestro lado. No sería difícil neutralizar a 10 personas y luego a otras 5. No le vimos mayor problema. Era algo de rutina, y la verdad es que no estaban muy armados ni se veían preparados. Parecían que hubieran tomado a algunas personas al azar de algún lugar al azar y medio les habían dicho qué hacer. Pero no quiero hacer detalles en cómo llevamos a cabo esto. No es importante y no es algo digno de contarse. Solo les diré que durante la noche abatimos a las 10 personas que resguardaban el galerón, sin disparar ni una sola bala. Controlamos el área y estábamos esperando a las otras 5 que iban a regresar. Decidimos dejar solamente a 2 para interrogar, así que al azar elegimos a una persona, luego a otra y las amarramos dentro del galerón. Las demás quedaron eliminadas. En medio de la noche, cuando se suponía que harían los cambios de guardia, llegaron hasta el galerón 3 personas más de las que estábamos esperando, quienes fueron rápidamente sometidas también. Los otros 2 se habían quedado en la distancia. Parece que se les había hecho raro algo, no supimos qué fue, pero algo se les hizo raro, que no hubiera nadie vigilando afuera. Quizás faltaba una luz, alguna señal que nosotros no habíamos detectado. Algo habían sospechado y se habían quedado 2 lejos. 2 de nuestros compañeros fueron en busca de los que quedaron afuera, y los demás nos quedamos adentro del galerón. Déjenme resumirles la situación. De las 15 personas que estaban cuidando este lugar, había 2 amarradas dentro del galerón. Otras 2 se nos habían perdido en la noche, esperando la señal de sus amigos de que todo estaba bien. 2 de los nuestros fueron a buscarlos, pero no tenían pistas, sin saber dónde estaban, sin saber qué harían, sin nada de información, solo con la esperanza de poder rastrearlos en la noche y evitar que se fueran. Así que había 3 de nosotros libres, con 2 de ellos amarrados dentro del galerón. Déjenme contarles un poquito sobre el interior de este pasillo, de este galerón. Por dentro se veía húmedo, sucio. Había algunos catres recargados en la pared. Se veía que se usaban, pero también a lo que veíamos era que cuando no estaban en uso, estaban recargados allí. También había unos póster de estos que muestran mujeres en paños menores, un poco de ropa en un rincón hecha bola, armas en otro rincón, pero en uno de los extremos del galerón, del lado contrario de donde estaban los catres, había unas puertas grandes, puertas de metal, con un gran candado. No sabíamos qué había detrás, pero de momento no queríamos centrarnos en abrirla. No sabíamos cuándo volverían nuestros compañeros. Nosotros no solemos usar radios porque las señales pueden ser interceptadas, así que era demasiado riesgoso. Simplemente confiamos en nuestros planes y en las habilidades de cada quien. Empezamos los interrogatorios con los 2 que estaban en el galerón. Básicamente queríamos obtener la mayor información sobre el lugar para poder rendir cuentas. No les voy a mentir, nosotros a veces también nos quedábamos con algunas cositas, quizás un arma, un recuerdo de alguna misión, o si había dinero en efectivo podíamos tomar un poco. No era legal, pero estaba permitido entre nosotros, era un secreto a voces. Así que, como somos los primeros en llegar, intentamos dominar la situación y ver por lo propio. Así, cuando empezamos el interrogatorio, los sujetos intentaron convencernos de que iban a llegar refuerzos para ellos y que era mejor que los dejáramos ir, pero nosotros no somos tontos.
teníamos todo bajo control, por lo menos eso pensábamos. Lo primero que hicimos fue preguntar sobre lo que estaban cuidando y obviamente la primera respuesta fue que estaban cuidando el plantío, pero era obvio que no era así. No sé por qué entre los delincuentes hay un estúpido malogrado sentido del honor, como si no fueran todos mercenarios y estuvieran ahí por el dinero. Ninguno de sus jefes va a morir por ellos, pero ellos sí morirían por sus jefes. No sé si crean que así se ganarán un puesto o algo así. Sus mentes son extrañas, retorcidas, pero nada que no venza un poco de técnicas avanzadas de convencimiento. Así que les seré muy breve. Después de un poco de estas técnicas avanzadas de convencimiento, conseguimos saber nada. Y los muchachos que habitan este galerón solo sabían que debían cuidar aquí donde estábamos, así que decidimos que no valía la pena mantenerlos como un riesgo latente. Neutralizamos también a estos dos, pero uno de ellos antes de irse nos dijo: cuando abran la puerta, no van a poder cerrarla de nuevo. Estamos acostumbrados a este tipo de técnicas. En el último momento te dicen cosas que parecen acertijos misteriosos o te ofrecen algún tipo de información encriptada que quizás podría interesarte, pero siempre es para ganar tiempo, así que no hicimos caso y simplemente lo sacamos del camino. De esta forma nos quedamos solos, mis dos compañeros y yo. Intentamos buscar dentro del galerón espacios secretos, bitácoras o algo más, algo que nos diera información, pero no había nada, estaba casi vacío. De hecho, parecía que lo único que hacían ahí estas personas era vivir. Había también latas de comida y bastante lejos del galerón una letrina que también revisamos, pero no logramos encontrar nada. Estaríamos buscando algunas horas después de que ya nos quedamos solos. Tardamos mucho en la búsqueda porque seguimos moviéndonos de la misma forma en que llegamos, con sigilo y con cautela, porque había todavía personas que no estaban ubicadas, había peligro. No podíamos dar por concluida la misión porque nos faltaba encontrar estas dos personas que se nos habían ido. No sabíamos aún qué podía pasar con esos que se fueron, así que continuamos tratando de tener el 100% del control. Estuvimos un rato esperando a nuestros compañeros, quizás una hora más, que sumada a las 2 de búsqueda ya daban un buen tiempo. Decidimos darlos por interceptados y continuar con lo nuestro. Ustedes podrán decir que es algo cruel e inhumano, pero así es nuestro trabajo. Sin embargo, aquí empiezan las cosas curiosas. Déjenme hablarles sobre los 3 miembros del equipo que estábamos en el galerón. Después de todo lo que pasó, no usaré sus nombres reales, y esto no es para que no los identifiquen, es por respeto a su memoria. Conmigo en aquel galerón estaba Félix, una persona fuerte, de carácter duro, con una capacidad de enfocarse en una tarea y no parar hasta sortear todos los problemas, hasta que la tarea quede terminada. También estaba conmigo Jesús, una persona determinada a siempre hacer las cosas de la manera más eficiente, jamás pierde tiempo y siempre busca la mejor manera de solucionar cualquier problema. Pero precisamente fue Félix y un servidor quienes se pusieron a inspeccionar la puerta de metal dentro del galeón. Jesús se quedó afuera vigilando, escondido entre algunas sombras por si llegaba alguien, ya fueran nuestros amigos o alguien más. Alguien debía de vigilar y Jesús lo hizo. Nos pusimos a revisar muy bien esa puerta. Ya les había dicho que estos tipos hacen cosas raras. A veces envenenan lo que sea, una mesa, una pluma, para que quien las toque muera. Ponen trampas para que quienes no la conozcan salgan heridos, aunque como no las hace un experto, la mayoría de las veces son ellos mismos los que son lastimados. En este caso, era una puerta de fierro muy grande, de 2 hojas, ocupaba todo el espacio dentro del galerón, de pared a pared. Tenía una cadena muy grande que mantenía cerradas las 2 hojas de puertas. Era un candado bueno, no era un candado sencillo de esos que compras por barato en cualquier ferretería. Era un buen candado resistente. Después de estar analizando cómo abrir la puerta sin lograr nada concreto, tomamos una sierra que Félix cargaba con él y simplemente serruchamos la cadena. Resultó que la cadena no era tan buena como el candado y era más fácil que abrir el candado. Era algo tan obvio, pero les digo que estas personas hacen cosas raras. Quitamos la cadena y la pusimos a un lado. Abrimos una de las hojas de aquella puerta.
Les voy a relatar lo que vimos Félix y yo al momento de abrir esa puerta. Quiero que sepan que ni él ni yo nos espantamos, no estábamos entrenados para ver algo así, pero hemos visto cosas peores. Al abrir la puerta, nos topamos de frente con un altar, que claramente no era de ninguna religión común. Había al fondo del galerón 3 escalones, que llevaban hasta un tipo de mesita hecha de piedra y cemento, al igual que las paredes del galerón. Alrededor de este altar había huesos humanos, esos los conozco bien, costillas, tibias, pelvis, cráneos. Justo en medio del altar, sobre la mesa, una estatua con algún estilo prehispánico, mexicano, una estatua que se notaba que era muy vieja, tenía mucho tiempo ahí, y esta estatua estaba bañada en sangre, como si le derramaran sangre de arriba hacia abajo. El suelo también estaba lleno de sangre, que aunque no hicimos pruebas estoy seguro que era sangre humana. Si me preguntan a mí, aunque no tengo pruebas de lo que voy a decirles, estoy seguro que hacían sacrificios humanos. Estas personas también son famosas por gustarles este tipo de creencias de sacrificios humanos y cosas por el estilo, mutilaciones en nombre de algún santo o de algún demonio. Hay muchas historias al respecto, así que no nos espantamos. Revisamos el área, subimos a la mesita, buscamos algún escondite dentro del piso o las paredes, pero tampoco aquí dentro encontramos nada. Curiosamente no pudimos encontrar absolutamente nada de valor. Debo decirles algo que no les había dicho, se me había pasado, pero cuando abrimos la puerta nos golpeó en la cara un aroma a podrido, hasta creo que salió un aire caliente, un aroma echado a perder. Era un aroma muy fuerte, no olía a restos humanos, ese olor sí lo conocemos muy bien, y no era eso, olía algo como azufre con tierra. Y por este mismo aroma que predominaba dentro de aquel cuarto no pudimos permanecer mucho tiempo. Así que cuando nuestra búsqueda fue infructuosa, decidimos salir de allí. Pero déjenme decirles algo muy curioso. No pudimos volver a cerrar la puerta. Parecía que se había atorado con algún seguro, no lo supimos, no lo pudimos descifrar. Pero no pudimos volver a ponerla en su lugar. La puerta quedó abierta. Y yo en mi mente escuchaba la voz de aquel hombre que me decía: no vas a poder cerrar la puerta. Félix y yo salimos, buscamos a Jesús. Nos llamó, estaba escondido en unos arbustos por allí y allí nos juntamos los 3. Decidimos que era peligroso permanecer en ese lugar y dijimos mejor vámonos. Si nuestros compañeros estaban vivos, sabrían encontrar el modo de salir y regresar hasta donde estábamos nosotros. Nosotros debíamos hacer lo propio, porque existía la posibilidad de que ellos hubieran sido capturados y que los siguientes fuéramos nosotros. Personalmente, me iba lamentando, me iba sintiendo mal porque estamos hablando de una misión fallida y no era nuestra costumbre. O quizás no fue fallida, pero era una misión donde, por lo menos hasta ahora, habíamos perdido a 2 miembros del equipo, no habíamos recuperado absolutamente nada y no teníamos nada de información. Nos fuimos casi al amanecer y encontramos un lugar donde escondernos. Ahora debíamos movernos solo de noche. No podíamos arriesgarnos a ser vistos. El primer recorrido lo hicimos de día también, pero nadie nos esperaba. Ahora podía ser diferente, así que durante todo el día nos mantuvimos escondidos y el plan era movernos de noche solamente. Estuvimos hablando un poco durante el día antes de descansar para lo que nos esperaba de noche. Recuerdo que Jesús nos preguntó sobre qué habíamos encontrado dentro. Le dijimos que no habíamos hallado nada. No crean que él pudiera desconfiar de nosotros. Somos un buen grupo, muy unidos. Nunca nos traicionamos, por ejemplo, agarrando algo sin repartir. Y así que nos centramos en contarle lo único que él no conocía, sobre la puerta, sobre el altar y sobre lo que vimos, que era básicamente lo que habíamos estado haciendo sin él, aunque para nosotros no había sido de mucha importancia. Jesús nos dijo que él había percibido el olor. Cuando se lo describimos, dijo: yo también olí eso, en algún momento estando fuera. Y fue curioso porque justo cuando aquel olor llegó a mí, escuché algo dentro del galerón, una especie de rugido, pero supuse que había sido la puerta al abrirse. Así quedó todo, platicamos un rato más, hicimos nuestros turnos de guardia y descansamos lo que pudimos. Cuando me tocó a mí hacer guardia, noté algo muy extraño.
Espero no me lo tomen a broma, pero entre los miembros del equipo hemos dormido juntos muchas veces, y no me refiero al contexto sexual. Me refiero a situaciones precisamente como esta. Nos conocemos muy bien entre nosotros. ¿Y saben qué? Félix empezó a hablar solo, a moverse de manera muy extraña mientras dormía. Se comportaba raro. Sé que estaba dormido. Ustedes van a decir, bueno, pues es que está dormido y todos tenemos hemos tenido comportamientos extraños mientras dormimos. Pero esas son las únicas palabras con las que puedo describirlo. Félix estaba durmiendo raro, comportándose raro, fuera de lo normal, fuera de sus costumbres. Casualmente, Jesús me hizo relevo a mí en la guardia, y pude contarle sobre que Félix se veía inquieto. Solo se lo comenté como algo que quizás debíamos poner atención. Se lo dije y me fui a descansar. No lo intenté alarmar, no fue mi intención. Y cuando cayó la noche, fue Félix quien seguía después de Jesús y quien debía despertarnos. Pero no lo hizo. Llegó la noche y Jesús se despertó antes que yo. Me movió rápidamente y me dijo, Félix no está. Eso sí era extraño. No sabía cómo había pasado. No tenía ningún sentido. En nuestro equipo nos movíamos como uno solo. No hay otro modo de sobrevivir. Debemos ser como una solamente. No tenía ningún sentido que Félix se hubiera ido sin decir nada. De hecho, si hubiera tenido que atender una necesidad física, lo hubiera hecho donde nos viéramos, y solo si fuera muy urgente. Vimos que teníamos unas 2 horas de retraso. Nos habíamos pasado por 2 horas de sueño. Era mucho. Empezamos a buscar a Félix por los alrededores, suponiendo que quizás se había movido o había sido atrapado. Buscamos señales de forcejeo en el suelo, pero no encontramos ningún rastro de pelea. Lo que sí hallamos fue a Félix en posición fetal, con sus ojos mirando al vacío. Estaba divagando. Decía cosas como, «Viene por mí». Lo pude ver, no sé qué sea. Me miró con todos sus ojos. Todas estas frases las repetía en una suerte de susurro. Estaba en un modo hipnótico. No pudimos hacerlo volver ni reaccionar. Jesús se lo echó al hombro, lo cargó y empezamos a movernos todos juntos. Teníamos la esperanza que se hubiera comido algo, que estuviera drogado y que le hubiera afectado la mente de algún modo. Pero pasado un ratito se desmayó allí en el hombro de Jesús, aún susurrando incoherencias. Seguimos avanzando. Jesús lo llevaba al hombro. Yo iba delante de ellos, cuando escuché un gorgoteo detrás de mí. Me giré rápidamente porque yo ya había escuchado aquel sonido. No es un sonido agradable. Es tan poco agradable que una vez que lo escuchas, aunque sea una vez, es imposible olvidarlo. Me giré y vi cómo Félix le cortaba la garganta a Jesús, quien se desplomó casi de inmediato. Félix salió corriendo hacia la vegetación, pero con una agilidad animal, como si supiera dónde se encontraba y supiera exactamente dónde ir. Intenté ayudar a Jesús, que estaba tirado en la tierra, pero el corte había sido certero, exacto. No me extrañaba de Félix, es un soldado bien preparado, pero no podía explicarme por qué lo había hecho. Intenté lanzar un pequeño grito a ver si volvía. «Félix, Félix, cabrón, ¿dónde estás?» Sin embargo, no lo pude volver a ver, y ahora me tocó a mí decidir solo, pero tomé la misma decisión. Emprendí el camino de vuelta, sin ninguno de mis compañeros, poniendo mucha atención a lo que me rodeaba para no ser sorprendido. Quizás toda esta parte de la historia hasta ahorita les suene algo increíble, de hecho quizás solo improbable, pero aún falta cosas que contarles. Yo seguí avanzando, y al ir solo tenía la ventaja de hacerlo de manera más rápida. No tenía que darle señales a nadie ni ponerme de acuerdo con nadie. Estaba avanzando mucho más en menos tiempo. Pero no todo es positivo. Ahora, en vez de 6 oídos poniendo atención, solo había 2, los míos. Y esto repercutió cuando unas horas después me encontré a uno de los miembros del equipo que habíamos perdido al inicio. Él fue quien me habló. Yo iba avanzando y desde allá a lo lejos escuché mi nombre. Me detuve, puse atención. Él salió desde donde estaba escondido. Me dijo que Félix los había atacado hace poco tiempo, que se habían perdido en la sierra y no pudieron volver. Se acababan de encontrar a Félix y los atacó, pero lo tuvieron que eliminar. Me dijo,
Él tenía los ojos totalmente desorbitados, tenía una mirada de loco, ni siquiera nos saludó, solo nos vio como si no nos conociera. Brincó encima de nosotros y nos atacó sin decir nada. Esas fueron las palabras con las que describió su encuentro con Félix. Lo neutralizaron y siguieron avanzando. Pero dice que nuestro otro compañero, al poquito tiempo de estar caminando, empezó a comportarse muy raro. Recuerdo que me dijo: amigo, estábamos sentados y empecé a escuchar cómo él susurraba cosas raras. Estaba sentado en una piedra con su cabeza entre las piernas. Estuvimos un rato. Entonces, cuando ya no pude esperarlo más, le tomé el hombro para hablarle porque me empezó a preocupar su comportamiento. Entonces levantó la cabeza y mientras la levantaba pude ver una lengua larguísima que salía de su boca, una lengua que iba guardando al mismo tiempo que levantaba la cabeza. La vi claramente como te estoy viendo a ti ahora mismo. Primero pensé que no era de él, que algún animal tendría él en la boca, pero lo vi de cerca. Esa lengua era una lengua larga, puntiaguda, se movía como serpenteando. Te digo que no era una lengua humana. Y en sus ojos vi a Félix de nuevo. Era la misma mirada que Félix tenía cuando nos atacó. Algo dentro de mí se disparó. Una alerta, un instinto. Puse mi mano en el cuchillo y cuando él intentó brincar sobre mí tuve que detenerlo permanentemente. No tuve otra opción. Seguí caminando y aquí estoy contigo ahora. No sé cómo lo logramos con tanta tensión, con tanto nerviosismo, con tanto en contra, pero después de esa noche seguimos unos días más, cautelosos. Llegamos a nuestro destino, reportamos el resultado de la misión, nos mandaron a nuestra casa y después de un tiempo nos mandaron llamar para darnos la noticia que seríamos retirados del servicio anticipadamente. Nos hablaron sobre investigaciones que se estaban haciendo en aquel lugar al que habíamos ido. Nos hablaron sobre una bacteria que quizás fue la culpable del comportamiento de nuestros compañeros. Nos hablaron y nos dieron una explicación, que francamente era más increíble que la misma historia que les estoy contando ahora mismo. Hoy estoy retirado, al igual que el compañero que, junto conmigo, sobrevivió a esta misión. Aunque estamos retirados, hemos seguido hablando con personas que siguen activas, cada uno por su cuenta. Él tiene sus amigos y yo los míos. Resulta que esta unidad militar tiene una base ahora en ese lugar, y no es una base armada, es más bien una base de científicos que están investigando algo. No tengo idea qué es, no me importa. Lo que sí sé es lo que vimos. Vimos en qué se transformaron nuestros amigos. Vimos aquel altar raro con una estatua bañada en sangre. No soy ningún historiador, ni soy investigador. Ya les he confiado cuál fue el trabajo que realicé durante mi vida. Esas cosas de estudio no van conmigo. Soy un hombre de trabajo de campo. Pero he buscado imágenes en internet sobre la estatua que vimos en aquel galerón. He buscado alguna imagen que se le parezca. La he buscado sin un resultado 100% exacto. La imagen que guarda más similitud con la estatua que vimos es la imagen de una tzitzimime. Les voy a enviar una imagen que es lo que más se asemeja a lo que vimos ese día. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Queremos enviarle un saludo a Luzmina Jalí, que nos escucha desde Panamá, a José Alonso Perusquía, Sinoxis, Triada del Abeto, Lupita López 4255 y a Fabi Jiménez. Los esperamos en la siguiente entrega de La Orilla del Miedo.